Una emoción es un proceso exclusivamente fisiológico. Es algo que ocurre en el cuerpo, sea en la musculatura en forma de tensión, sea en el corazón en forma de un aumento del gasto cardíaco, sea lo que sea. Un sentimiento es la captación mental de lo que ocurre en el cuerpo. Tener momentos de enfado, tener momentos de desesperanza, tener momentos de tristeza es consustancial con la naturaleza humana. Y eso tiene una repercusión a nivel fisiológico que el cuerpo tolera razonablemente bien. Ahora bien, una cosa muy distinta es un estado emocional. Cuando una persona vive en la tristeza, es decir, es una persona que podemos decir triste, es una persona iracunda, es una persona amargada. Los estados emocionales, es decir, situaciones emocionales sostenidas en el tiempo, como la tristeza vital, el resentimiento sostenido, la frustración existencial, hoy en día se consideran estados tóxicos de la mente. Y todos ellos tienen repercusiones en distintos órganos. Por ejemplo, dañan el corazón, favorecen la aparición de arritmias, favorecen la hipertensión arterial, empeoran una diabetes, suben los niveles de glucemia, dificultan la activación del páncreas, dañan al cerebro, son capaces de matar neuronas específicamente en un área clave que es el hipocampo. A nivel del sistema inmune se sabe, pero además con claridad meridiana, que baja la actividad del sistema inmune, es más, puede alterar incluso el sistema inmune y tener algo que ver en las enfermedades autoinmunes. A nivel del aparato digestivo, no solamente es que altera el funcionamiento, lo que es el proceso de digestión, es que altera el microbioma. El microbioma es la masa de bacterias que existen dentro del tubo digestivo, fundamentalmente del colon, y que están afectando en su dinámica incluso el funcionamiento cerebral. Hay que tener en cuenta que los estados emocionales, como he comentado, son estados fisiológicos, que obviamente pueden ser desencadenados por pensamientos, etcétera, etcétera. Esos estados fisiológicos, por su propia naturaleza, implican cambios hormonales muy amplios, cambios moleculares muy profundos, que hacen que la célula tenga que transformar un montón de cosas. Por ejemplo, los receptores de la membrana a los que se acoplan estas moléculas, podemos llamar moléculas de la emoción, utilizando la terminología de Candice Pert. Claro, la célula en ese entorno se adapta a ese nuevo entorno. No quiere decir que sea una célula feliz, es una célula adaptada. Cuando esa célula que se ha adaptado le cambias a otro entorno que no es el suyo, aunque sea mejor, esa célula protesta. Esto pasa, por ejemplo, con la nutrición. Hay personas que dicen, cuando he cambiado mi nutrición y por una más saludable según los parámetros habitualmente reconocidos, sabiendo que el tema de nutrición es un tema de extraordinaria complejidad, y resulta que como que me sienta mal. Claro, si tú te mantienes en eso, aguantando esa nueva fase de adaptación, verás como al ofrecer algo mucho mejor que lo que había, tus células de repente empezarán a funcionar mejor y te encontrarás con más vitalidad, con más energía, con más alegría, con más claridad mental. Creemos que una célula se adapta inmediatamente cuando le ofreces un entorno mejor. No es así. Esto es sencillo de ver, es decir, cuando uno va poniendo lenguaje, va poniendo palabras, dices, es que tiene sentido. Pero como muy bien dices tú, como comentabas antes tú, es que estamos tan habituados a reaccionar que ni siquiera ese milisegundo de parar nos sucede. La arrogancia es la ceguera de la mente. El problema de la arrogancia es que uno se fija, se queda congelado en un trocito de la realidad y dice, esta es la realidad, la totalidad de la realidad. Yo las personas más grandes que he visto son personas de una humildad extraordinaria, y entre ellos podría citar algunos premios Nobel, como Mario Molina, de una humildad extraordinaria, premio Nobel de Química, uno de los más grandes científicos. He tenido la oportunidad de estar con otras personas también muy relevantes, con una humildad extraordinaria. La arrogancia es la expresión del ego humano, y el ego humano tiene miedo a conocer la verdad, porque cuando el ego conoce la verdad no tiene sentido vivir con ego.
es absurdo vivir con ego. Entonces tiene que mantenernos en la oscuridad. La humildad, que viene del latín humus, lo que fertiliza la tierra, es lo que fertiliza el alma. Y todos podemos aprender de todos. Siempre vamos a encontrar a alguien que es capaz de hacer lo que nosotros ahora no somos capaces de hacer. A lo mejor hasta vivir en la calle. Tenemos una voz en nuestra mente, una voz tremendamente punitiva, increíblemente exigente, que de alguna manera nos lleva a la sensación de que nunca hemos hecho nada suficientemente bien. Ese reconocimiento, ese agradecimiento, esa felicitación a nosotros mismos, creo que no tiene nada que ver con la arrogancia y sí con el sano orgullo. Y por otro lado, creo que hay un elemento que es clave, que es el elemento de la fe. Santo Tomás dijo: nunca creeré hasta que no vea. Y San Agustín de Hipona dijo: nunca verás hasta que no creas. Yo creo que es la diferencia, es decir, la fe es la capacidad de ilusionarte, de soñar, de creer que algo es posible y actuar como los que creen que ese algo es posible. En mi experiencia, desde un punto de vista general, empiezan a manifestarse en tu vida, a lo mejor no las cosas que quieres, pero sí las cosas que necesitas. Hay una parte del ser humano que sí tiene esa vocación de explorar, pero hay otra parte en nosotros que se resiste de forma manifiesta a todo tipo de cambio. Es a lo que se denomina cosmovisión o representación interna. Son mapas que tenemos en nuestra mente que de alguna manera nos hacen creer que lo que percibimos es lo real. Cuando la realidad intenta imponerse a través de un proceso de cambio, muchas veces nos aferramos a esos mapas. Queremos que lo que nos ha servido para navegar en el pasado nos siga ayudando a navegar en el futuro. Y hay cosas en ese mapa que tienen que ser cambiadas. A esta resistencia al cambio me refiero. Yo creo que el ser humano no tiene ni idea de quién es. Digamos que hay tres capas en el ser humano. La primera es quiénes somos en realidad. Es el ser en letras mayúsculas. Es nuestra esencia, que es por naturaleza hermosa, bella, capaz, inteligente. Hay una serie de razones que nos llevaría tiempo explicar, por las cuales el hombre, el ser humano, empieza a tener una idea de sí mismo que no se ajusta para nada. Entonces genera una sensación de que no es suficientemente capaz, no es suficientemente bueno, no es suficientemente querible. Eso es la capa que se llama del temo ser, yo temo ser así. Como nadie se manifestaría de una manera fácil mostrando aquello que teme, ha de crear una nueva capa. Esa capa es el pretender ser. Conocer el ser humano es traspasar esas capas de la cebolla y tocar su esencia. El héroe no pensemos que es un ser grandioso, un ser invulnerable. El héroe es una persona que en un momento determinado, cualquiera de nosotros, cualquier persona normal, escucha una llamada. Y esa llamada es adentrarse en un territorio nuevo, en un mundo desconocido. Y a pesar de que no puede controlar ese entorno, da un paso adelante. Empiezan a ocurrir una serie de cosas en ese mundo, empieza a encontrarse con lo que se llama sus ayudas y sus sombras. Y a través de caminar por ese terreno desconocido, descubre de sí mismo cosas que le ayudan a transformarse. De tal manera que cuando vuelve al mundo del que partió, es un ser que se parece mucho más a quien es en realidad, no a quien creía que era. Yo creo que el ser humano ha de observarse a sí mismo no enjuiciándose como bueno o malo, sino intentando comprenderse. Entonces yo quitaría, no quiero decir por supuesto que no exista ni una ética ni una moral, por supuesto, en el campo del que estoy hablando yo es el campo de la consciencia. Entonces la consciencia no se amplía juzgándose, la consciencia se amplía observándose con un espíritu de curiosidad y de fascinación, como decía Albert Einstein, abriéndonos la belleza al misterio. La guía para avanzar en el camino del héroe, la primera que yo describiría es la guía de la humildad. La palabra humildad no goza de especial glamour y sin embargo procede de la raíz latina humus, que es lo que fertiliza la tierra. Yo creo que la humildad es la virtud más importante de todas porque es aquella que nos permite acercarnos a las cosas con la mirada limpia de un niño, sin ir con prejuicios, con ideas preconcebidas, con ideas de se ajusta o no se ajusta a lo que yo pienso, sencillamente abriéndose a la experiencia. La segunda cualidad creo que es el valor. El valor no quiere decir no tener miedo. El valor
quiere decir no dejar que el miedo te paralice en aquellas cosas que son realmente importantes. Todo ser humano puede ser un héroe por amor. Entonces, el valor es ese compromiso de dar la cara, de defender aquello que verdaderamente merece la pena que se le defienda. Lo tercero, creo que es un cierto sentido de aventura y de curiosidad. Nuestro nivel de felicidad tiene mucha relación con el nivel de incertidumbre en el que nos podemos introducir y en el que a su vez nos podemos sentir cómodos. Sin esta hambre, sin esta sed por crecer o por evolucionar, creo que es difícil avanzar por el camino del héroe. Y creo que hay otro punto, para no extenderme más, que es el de la contribución. Yo creo que el camino del héroe no es un camino que se recorre solo. Yo creo que el camino del héroe es un camino que se recorre para beneficiar a otros. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos.